tardes, bienvenidos a su programa La Guía Astrológica, como todos los sábados con las mejores recomendaciones energéticas para que tomes las mejores decisiones, aproveches esas energías para ir en la misma dirección de la corriente y no luchando contra la corriente. Y quien les habla al micrófono, Ariadna Flores, certificado de locutor 54247. Y bueno, a mi lado se vino Ingrid Cova y hoy tienes que cambiarse para este micrófono, tienes que cambiarte para este porque parece que ese no funciona. Y pegarse más y que hables de frente al micrófono, Ingrid. ¿Sabes qué? Son las recomendaciones técnicas para que salga bien la voz al aire. No lógicas. Sí. Entonces, bueno, me traje a Ingrid que va a hablar de un tema bien interesante. El programa casi que va a ser todo para ella porque va a hablar de una estrategia mía. Va a hablar de constelaciones familiares y carta astral, cómo se ven los ancestros y todo eso en la carta astral. Súper importante porque eso, bueno, para toda la mejora psicológica de todos nuestros traumas e incluso los traumas a nivel de país, colectivo, sí señor. Pero antes de hablar del tema, por supuesto, vamos a hablar de todo lo que es las energías de la semana. Pero es que el internet, ustedes saben, mis queridos señores, amigos, que no está fácil. No está fácil el tema del internet, entonces no logro ver los mensajes que me están escribiendo por YouTube. En todo caso, vamos a empezar primero con las lunas de la semana. En lo que logre ver nuevamente los mensajes de YouTube, les contestaré. Por ahí ya vi que Rocco entró y está saludando a los oyentes. Saludos a Rocco, que es el productor de este programa. Saludos a Roberto Gutiérrez, que se intercambia con nosotros cada sábado. Saludos a todos nuestros oyentes que son bueno, fieles ahí escuchando pues siempre nuestras recomendaciones. Por Facebook ya nos escribieron, por Twitter ya nos escribieron. Mucha gente que nos ha saludado en Venezuela y fuera de Venezuela, ¿verdad? Siempre Irene Aguilera, Irene Calderón, Miriam Calegari, hay mucha gente que nos está escuchando y saludando. Y bueno, dichos estos saludos, vamos a hablar de las energías de la semana. Hoy es sábado 18 de enero de 2020 y estamos bajo la influencia de una luna escorpiana. Muy fuerte, madre mía, muy intensa, muy apasionada, muy de todo o nada. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Los extremos, las pasiones. Un fin de semana muy bueno para aquello que no se puede decir a las 3 de la tarde, por ejemplo. Y para leerte una película, un libro de misterio, una novela de misterio o ver una película de misterio. Esas cosas así, sí, de investigación policial. O sea, sí, sobre todo investigación. Sí. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con la investigación, pero policial, de asesinato, eso es típico. Sí. Y la gente se conecta automáticamente. Sí, con esa energía. Y también con la otra energía que no es posible nombrar en este momento. Pero que tiene que ver con las relaciones entre hombre y mujer. Sí. No se puede decir la palabra, no sé. No, hasta ahora no se puede. Estamos en horario infantil. Y estamos en un país ilógico. Mira, aquí le están pidiendo el número de teléfono de Ingrid Cova. No, el número de teléfono no lo podemos dar por aquí. Si acaso su correo, y le escribes a su correo y te pones en contacto con ella a través del correo. Di tu correo, Ingrid. Mi correo es ingridcova@gmail.com o también me puedes mandar mensajes a través de Instagram, que es Astromística, o Astromística con K. Con K. Astromística con K. Astromística con K. Y en Facebook, Ingrid Cova. ¿Cómo es la cosa? Ingrid Cova No, tu correo es ingridcova@gmail.com, pero Facebook es Ingrid Cova Don Mar. Ingrid Cova Don Mar, sí. Y en Instagram, Astromística. Sí, por ahí la pueden conseguir. El internet está fallando, lamentablemente. Bueno, estamos en Venezuela, no hace falta que explique más. Bueno, estamos con esa luna escorpiana.
Y mañana a las 6 de la tarde, con 41 minutos, mañana domingo, es que va a pasar a Sagitario. O sea que todo el fin de semana vamos a estar bajo esa influencia. O sea, que está la apasionada. luna de la mitad de Escorpio para... Hacia Sagitario. Hacia Sagitario. Exactamente. Entonces, mañana a las 18:41 pasa la luna a Sagitario y vamos a tener entonces esa luna sagitariana todo el lunes, todo el martes. Y vamos a estar como más alegres, más en la búsqueda de la verdad, más optimistas, más luminosos, con ganas de aventurar. Más aventureros. Sí, con fe, con alegría, con esperanza. Y con optimismo. Con optimismo, exactamente. Y el lunes 20, el sol entra en Acuario, así que ya se está acabando el cumpleaños de los capricornianos y el lunes empieza el cumpleaños de los acuarianos. Sí, señor. Entonces, bueno, por lo menos ya Mercurio salió de Capricornio el 16. El Sol saldrá de Capricornio el 20. Significa que solo nos quedan Júpiter, Saturno y Plutón. De 5 ya nada más 3. Claro, bueno. Así eso que es un alivio. Es un alivio, es un respiro. Por lo menos vamos a estar solo con esos 3 colosos que todo el año van a estar ahí para que, bueno, hagamos. No, y el nodo. El nodo sur, claro. El nodo sur para que terminemos de sacar el pasado que ya no sirve. Eso ya lo hemos hablado un montón de veces. Entonces, bueno, el miércoles 22 a la 1 de la madrugada pasa la luna Capricornio. No nos salvamos, o sea, se fueron 2, pero entró una. Menos mal que dura nada más 2 días y medio. Menos mal. Entonces la luna en Capricornio pues va a barrer esa zona por donde está Júpiter, por donde está Saturno, por donde está Plutón, por donde está el nodo sur, y pues nos va a poner a estructurarnos, a darle énfasis a todos los deberes, las responsabilidades, todo lo que hay que hacer. A la organización, sí, a la responsabilidad. La rigidez también. Y también al ¿cómo se llama? A la ley. Sí, señor. Porque el Saturno tiene que ver con la ley. Sí, señor. Y entonces, más no con la justicia, que es muy no, distinto. La justicia es de Júpiter. Claro. A ver, Júpiter hace las leyes pensando en cómo debería ser un mundo ético y el respeto entre todos. Y por eso los legisladores son sagitarianos y jupiterianos. Pero después quien aplica la ley y dice si la cumpliste, no la cumpliste, si hiciste bien, si no hiciste bien, si dañaste o no dañaste, si mereces premio o castigo, es Saturno. Claro. Que son los jueces. Pero la justicia también está relacionada con Venus y está relacionada con Libra. Sí, claro. Entonces, porque una cosa es la justicia, o sea, a veces una persona, por ejemplo, una persona que mata a un ladrón porque lo está, o una persona que te está amenazando la vida. Entonces, bueno, tú tienes defensa propia. Tú tienes la defensa propia. Y eso es la justicia, porque sería injusto que tú pagaras por defender tu vida igual que si tú planificas un asesinato. Exacto. Entonces, bueno, la justicia tiene que, por eso es que Saturno se exalta en el signo de Libra, por eso. Porque ahí tiene que ver con la aplicación de la ley, pero con justicia. Con justicia y con sabiduría. Y con sabiduría también. Por eso es que Saturno representa a los jueces, porque los jueces tienen que ser ponderados y mirar todas las aristas y equilibrados. Antes de tomar una decisión y emitir un juicio y una sentencia. Claro, y buscar el equilibrio. Exactamente. Entonces, bueno, tenemos los legisladores que son de Júpiter y Sagitario, los jueces que son de Saturno y Capricornio, que unos son los que hacen las leyes, otros son los que las aplican, más Venus y Libra para el equilibrio de que la cosa sea realmente justa. Que eso aquí hace tiempo que se perdió, porque la gente se queda presa esperando sus audiencias y le difieren las audiencias y pasan años presos sin hacerle ni siquiera el juicio. Cuando por fin encuentran que no es culpable de nada, ya pagó 3 años de cárcel injustamente. Precisamente. Claro, o sea, es que eso es una práctica común en estos tiempos, pues. Ahorita, o sea, la ley no se aplica. O sea, porque Saturno, lo interesante de Saturno es que Saturno tiene 2 caras, ¿no? Una cara que es una cara del castrador. ¿Qué es lo que hace un castrador? ¿Qué es lo que hacía Saturno? Pues se tragaba a los hijos para castrarle sus habilidades y sus talentos para evitar que lo tumbaran o que lo derrocaran. Eso es lo que hace un dictador.
Y nosotros eso lo tenemos como experiencia, pues. Exacto. Entonces, ¿para dónde lo mandan? Para una cárcel y donde nunca le van a aplicar la justicia porque la justicia es peligrosa. Claro. Bueno, el hecho de que miren todo lo que salió solo por haber dicho que la luna entraba en Capricornio. Que la luna entraba en Capricornio el miércoles, ¿cómo es la cosa? Sí, el miércoles 22 a la 1 de la madrugada. Entonces Capricornio, la justicia, hacer lo correcto, cumplir con las leyes, cumplir con las normas. Puede ser que nos molesten un poquito los dientes, los huesos, ¿verdad? Ajá, claro. Y va a estar también el jueves 23. No, y la luna en Capricornio entristece también. ¿Tú dices? Sí, Sí, claro. es bastante, sí, es verdad que es bastante pesimista. Porque es pesimista, o sea, es realista, pero viéndolo desde, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista negativo. Uh-huh. En cambio, cuando la luna entra en Sagitario, uno cree que lo puede todo. Sí, yo siempre pongo ese ejemplo de que en Sagitario o Júpiter es cuando tú vas a cruzar la calle y tú dices, acompáñame, Dios mío. No, voy a cruzar y no miro ni a los lados porque yo confío y estoy segura de que no viene carro. Ajá. En cambio, Saturno y Capricornio es, voy a cruzar la calle, primero me paro, miro a los lados, me aseguro de que no venga carro y después cruzo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes exceso de Saturno, te quedas mirando a los lados, siempre pensando que podría haber, con mucho temor, va a venir un carro y entonces no te lanzas a cruzar. En cambio, si tienes demasiado Júpiter y demasiado Sagitario, te lanzas por ese barranco sin ni siquiera mirar y después viene un carro y te atropella. Entonces hay que tener... No, con Júpiter uno también tiene la suerte de que eso no le pase. Puede pasar, puede tener esa suerte también, pero yo creo que lo equilibrado es imprudente, exactamente. Exacto. Entonces lo equilibrado es tener un poquito de los dos. Primero uso Saturno, me paro, miro para los lados, me aseguro que no venga carro y después con Júpiter me lanzo. Exacto. Y cruzo. Claro, porque uno tiene que tener de las dos cosas. Uno es que puro atrevimiento o puro temor, pues. Entonces, bueno, ese es el equilibrio. Bueno, total que no logro entrar en YouTube. Yo no sé para dónde se me fue esto, pero no logro entrar y ver los mensajes. Estoy viendo otra cosa que no sé qué es. En fin, creo que el internet no está ayudando mucho. Entonces, bueno, estábamos hablando de esa luna capricorniana. Y el jueves 24 la luna va a pasar a Acuario a las 9:20 de la mañana y después vamos a tener una luna nueva en Acuario a las 5 de la tarde con 43 minutos. Esa luna nueva acuariana, ya ustedes saben, el cheque de la abundancia, lo pueden encontrar en el blog de Blanca de León, conociendotualma.blogspot.com. Ahí están todas las indicaciones de cómo puedes hacer el cheque de la abundancia para pedir cosas nuevas en tu vida. ¿Y qué se pide con Acuario? Se pide innovación, se pide renovación, se pide ingenio, se piden soluciones modernas e ingeniosas para los problemas, se pide libertad, se pide independencia. Exacto. Se pide soltarte de las cosas que te mantienen en yugo. Se pide novedad, se pide cosas distintas, renovación, romper el molde, ser capaz de romper el molde, de revelarte. Exacto. Entonces todo, y por ejemplo se pide, si nos vamos a lo material, que me pueda comprar una computadora, que funcione el internet en Venezuela, por ejemplo. Lo podemos poner todito en el cheque de la abundancia. En el cheque de la abundancia. Entonces pedimos hacemos todas esas peticiones que tienen que ver con la luna nueva acuariana. Además, esa luna nueva acuariana es el principio del año nuevo chino, porque es la primera luna nueva en Acuario, cuando se define el nuevo año nuevo chino, que creo que es rata. A partir de esa fecha comienza el año de la rata. Pues la verdad es que no lo sé. Sí, yo sí lo sé. Sí lo sabes. Yo de astrología china confieso mi total y absoluta ignorancia. De verdad que no he tenido tiempo de ponerme a estudiar eso de ninguna manera. No es tan difícil. Yo me he puesto a leer así, entonces claro, o sea, tengo alguna información, tampoco es que soy una especialista, pero tengo información y bueno, comienza el año nuevo de la rata, el año de la rata. ¿Y la rata por qué? Porque la rata fue el primer animal que llegó
a rendirle honores a el Buda. Entonces, el último que llegó fue el cerdo. Ya. Pero es el que llega acumulado todo, por eso es el cerdo, es Claro. un animal de suerte para China. Porque es el que ha acumulado todo lo que sueltan los demás. Todo el conocimiento y toda la sabiduría de todos los demás signos. De todos los demás signos. Es así como Piscis, pues. Como Piscis, exactamente. Es como Piscis. O sea, y yo soy Piscis y soy cerdo. Vaya, tenemos una sabia aquí en el no programa. Yo no soy sabia, pero bueno. Pero tenemos una representante de signos de sabiduría aquí en el programa. Eso es lo que dicen. Exactamente. Bueno, esta luna acuariana va a durar el sábado también, 25, y el domingo 26, que la luna va, y bueno, va a estar en Acuario, va a entrar en Acuario el viernes, vamos a tener esa luna nueva acuariana el viernes y va a durar sábado y domingo, porque la luna va a pasar a Piscis el domingo 26, pero a las 7 de la noche con 43 minutos, o sea, bien tarde. Imagínate. Entonces, bueno, ya la semana que viene, cuando venga Roberto, va a venir con su luna en el glorioso signo de Aragua, de Acuario, como dice él, ¿no? Entonces, ¿quién lo aguanta? Sí, señor. Entonces, bueno, a prepararse para su cheque de la abundancia con esa luna nueva acuariana, que vamos a tener el viernes 24. Vamos un momento al corte y al regreso ya vamos a entrar en tema con las constelaciones familiares y la carta astral. Ya venimos. Lo ponen en paranoico. Sí, ya estamos de regreso en la guía astrológica. Eso de paranoico viene por el tema de las medidas de seguridad de Google y de Twitter y Facebook y todas estas plataformas que utilizamos cuando intentamos entrar desde otra computadora. Que no es la habitual, entonces bueno, que si te mando una clave, que si esto, que si lo otro, entonces como las señales aquí no son tan fabulosas en este país, lamentablemente nuestro internet no es el mejor del mundo, entonces esas claves nunca llegan y total que bueno, aquel rollo con las cuentas. Entonces, bueno, Ingrid, cuéntanos más o menos de qué se trata ese tema de las constelaciones familiares, pero en relación con la carta astral y cómo podemos identificar nuestros ancestros en una carta astral. Ok. Bueno, en primer lugar, bueno, porque las constelaciones familiares lo que te proponen es que tú rindas honores a tus ancestros. Eso es una de las cosas principales. El principio básico de las constelaciones familiares es que tú tienes que poner en orden el árbol genealógico. Tú tienes que, y tienes que rendirle honor a todos tus ancestros. Hayan sido lo que hayan sido. Si fueron unos asesinos, tú tienes que colocarlo en su lugar. Si tú tuviste un hermano ladrón que está preso, o sea, que lo quieres ocultar, bueno, eso no tienes por qué estarlo diciendo de voz en cuello en todas partes, pero tú tienes que ordenarlo y ponerlo en orden en tu árbol genealógico, porque eso te va a ayudar. Porque los ancestros, según las constelaciones familiares, son apoyos espirituales, porque son apoyos del alma. Entonces, cuando el alma está, en armonía contigo, entonces son grandes apoyos para tus luchas, para tus proyectos, para tu vida, para tus emociones. Es muy sanador porque sana todo lo que tiene de negativo el árbol. Hay veces personas que repiten mucho una historia. Sí, y se ve en las familias. Exacto. Que se repiten muchas historias, por ejemplo, adicciones al alcohol, tendencias al suicidio o a la depresión, hacer cáncer, muchos familiares que se mueren de cáncer. Entonces, por ejemplo, la soltería. Mira. La soltería o la soledad. ¿Por qué tú me dices eso? No es ninguna indirecta. No, pero fuiste directo, después dice que no eres sabia. Bueno, tú sabes que a nosotros los Piscis nos pasa que nos ponen palabras en la boca. Mira, nosotros no sabemos en mi familia, tanto por el lado de mi papá como por el lado de mi mamá, no te puedo contar la soltería. Y la soledad, porque a veces no es soltería. No, pero yo no me siento sola. Estoy soltera, pero no sola, que es distinto. Sola. No, pero la soledad, o sea, de las mujeres, pues. También en mi familia, o sea. Si no son viudos, son solteros, o no se casaron. O sea, esa cosa de que se repita mucho esa historia en los entornos familiares, tiene mucho que ver con algunas cosas que se han negado
a lo largo de la historia familiar, porque según Jung nosotros tenemos recibimos una herencia, no solamente genética, sino también emocional, espiritual y psicológica. Entonces esa herencia, que es la más difícil de ver, ¿verdad? Porque no es fácil sacar deducciones de una psicología de una persona, pues, ¿verdad? Que tú ni siquiera conociste. Claro. Y a veces ni siquiera sabes la historia. ¿Qué pasa? Que tienes que hablar de frente al micrófono, porque estos micrófonos no son como los de antes, que podías hablar un poquito con la cara de lado. Aquí hay que... No me puedes mirar a mí, Ingrid, tienes que mirar el micrófono. Habla con el micrófono, no hables conmigo. Entonces, bueno, sucede eso, pues que hay que rendirle honores a todos los que son nuestros ancestros. Entonces, bueno, en una carta astrológica nosotros podemos ver nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos, cómo funcionamos entre nosotros, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, yo como estoy haciendo una formación de consteladora familiar, más que todo yo lo estaba haciendo por curiosidad, pero resulta que no es curiosidad nada más, o sea, empiezan a salir una cantidad de cosas y de información muy interesante y empiezas a recibir explicación del porqué de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, como también soy astróloga y básicamente eso es mi punto fuerte, es la astrología, yo me empecé a meter a ver cómo se podía identificar en una carta astral los abuelos, los bisabuelos, y te puedes ir más atrás. O sea, claro, puedes ir hasta donde puedas averiguar. Sí, hasta donde puedas averiguar. Y como los planetas y los signos y las casas tienen una definición, o sea, entonces uno en una carta astral puede definir al padre como la casa 4. La casa 4 es la casa del padre. Pero los planetas que se ubican en la casa 4 representan a la madre. Eso es una cosa que yo la sé desde hace mucho tiempo. Claro, pero fíjate que la astrología ascensional lo maneja al revés. El planeta regente de la casa 4 es mamá. Y los planetas presentes en la casa 4 son papá. Pero entonces los planetas presentes no son solamente los que están en la casa como tal, sino los que llegan por aspecto. Exacto. ¿Ok? Entonces esos también son planetas presentes, los que llegan por aspecto a una casa. Pero también los planetas regentes. Sí. A través de los planetas regentes uno puede ver cualidades o defectos de un personaje. Claro, pero fíjate que lo manejan en ascensional al revés. La regente es mamá y los presentes papá. Y entonces tú dices que los presentes son mamá, y la casa 4 es papá y los planetas presentes mamá. Y en la casa 10 es mamá y los planetas presentes en la casa 10 son papá. Son papá, o sea, está invertido, ¿no? En mi carta eso funciona, y en la carta de mis hermanos, porque eso es lo primero que nos hace, pues, averiguar sobre su carta y sobre sus familiares cercanos, porque son los que conoce claro, de la historia, pues. Entonces, bueno, si tú, por ejemplo, tienes a la casa, yo por ejemplo voy a hablar de mi carta, o sea, yo tengo la casa 10, yo la tengo en Capricornio, ¿verdad? Entonces, el regente de mi casa 10 es Saturno. Y Saturno está en mi casa 4. ¿Ves? Entonces, o sea que tu mamá es tu papá. No. En la casa 4 está mi mamá, que es la esposa de mi papá. Claro. O la amante de mi papá, eso depende, ¿no? De cómo haya sido la historia de la persona. Claro. Entonces, bueno, en mi caso, eso es así. O sea, mi papá estaría representado por la luna. Entonces, uno empieza a ver cuáles son las cualidades de ese regente, pues. El regente es la luna. ¿Y dónde está el regente de mi casa 4? Está en la casa 7, pero en el signo de Libra. Entonces, mi papá era Libra. Ah, fíjate cómo te cuadra. Cómo me cuadra. Entonces, el de mi mamá, porque mi mamá era Tauro, ¿verdad? Pero mi mamá siempre ha sido la rígida para mí, la exigente, la que me exigía en la vida, pues. Claro. O la que me dio una estructura de vida. Exacto. Porque mi papá y mi mamá se separaron. Y mi papá era muy simpático, muy encantador, muy Libra él. Sí. Y yo le descubrí que era ascendente Géminis, porque
él juraba que él era un sabio, entonces hablaba mucho. Entonces, bueno, todas esas cosas tú las puedes, las cualidades de los planetas te van a decir cómo es ese ancestro. Ahora, bueno, eso se trata de papá y mamá, pero los abuelos están representados por la casa 1 y la casa 7. Exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces, si mi mamá es mi casa 10, ¿verdad? Entonces, mi abuela materna es mi casa, para ver, en mi casa 7. En mi casa 7. En la casa 7. Sí, aquí estamos trabajando con una técnica que se llama casas derivadas. Que claro, sacamos hay que trabajar con casas de casas, contando casas. Es complicado explicarlo por radio, pero lo importante es que se sepa que los abuelos están en el eje 1-7 y los padres en el eje 4-10, y por ahí ya empezamos a ver los primeros ancestros. Los primeros ancestros. Entonces, las cualidades de mi abuela materna están representadas en la casa 7. Y mi casa 7 en este caso ¿cómo se llama? Es Libra. Entonces, en Libra yo tengo a la luna. Entonces, yo viví mucho tiempo con mi abuela. Mi abuela fue parte de los personajes cercanos a mí, ¿no? O sea, vivía en mi casa, o sea, vivíamos con ella. Ya. Sí, pero yo también tengo la luna en la casa 7, en Acuario. Mi abuela era Libra también, pero ella, para su época, fue muy, muy acuariana. Hizo cosas que no es lo que hace normalmente pues las mujeres en esa época. Exacto. Ella fumaba, ella se casó por poder con mi abuelo estaba por allá por África y ella estaba en Roma, se casó por poder y se fue a África a aventurar a ver qué había por allá. Después se vinieron a Venezuela, ella montaba en moto. Ay, chica, una abuela interesante. Mi abuela era súper acuariana, era Libra, pero era súper acuariana, o sea, súper uraniana. Y yo tengo la luna en Acuario en la casa 7. Bueno, mi abuela también era un poco distinta, ¿no? No era una abuela común y corriente, porque además, si yo tengo a Venus como regente de mi casa 7, Venus en mi carta natal está en la casa 10, que es la casa de la mamá, ¿verdad? Pero está en la casa 10 y está en Acuario. Entonces mi abuela era extranjera también, mi abuela era inglesa, y bueno, tiene una historia, bueno, yo no voy a contar aquí eso, porque no sé cómo se puede poner la gente después, pero... No, tampoco hay que llegar a contar las intimidades, pero por lo menos ver cómo se pueden reconocer los personajes y uno va haciendo clic. Fíjate, tú acabas de decir que tú tienes la luna en la casa 7, que es tu abuela, no sé qué, y a mí me acaba de caer una locha que yo también tengo la luna en la casa. Y mi abuela vivió con nosotros toda la vida en la casa también. Exacto. Sí, señor. Bueno, y mi abuelo entonces es la casa 1, porque la casa 1 es la casa 4 de la 10. Mi abuelo materno es la casa 1. Entonces, en mi casa 1 está Aries, por lo tanto... Marte es el regente de mi abuelo. Claro. Entonces, ellos dos deben haberse conocido, porque nosotros no lo sabemos. No sabes cómo es la historia de tu abuelo y tu abuela. Cómo se conocieron. Porque mi mamá nació en el Callao, era venezolanita, ¿verdad? Nació en el Callao, pero hija de una inglesa y un italiano. Imagínate. Entonces, bueno, un tipo debe ser aventurero, pues. Entonces mi abuelo era aventurero. En cuanto a mi abuela paterna, ¿verdad? Mi abuela paterna es también Aries, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la casa 10 de la casa 4 es el ascendente, es la casa 1. Ya. Entonces, mi abuela paterna también está representada por el signo de Aries. ¿Verdad? Porque eso ocurre, eso siempre. Claro, no, es que yo estoy haciendo la analogía, yo tengo a Marte en la casa 1, o sea que por ahí está mi abuelo materno. Ajá. Y el regente que sería el Sol sería mi abuela materna, algo así. Exacto, más o menos. Exacto. Entonces mi abuela... mi abuela materna no, ni idea, porque murió cuando mi papá tenía 12 años, o sea que ni idea. Sí. Pero mi abuela paterna, que está representada por el signo de Aries, y Marte es el regente. Mi Marte está ubicado en Piscis, en la casa 11. Y mi abuela
paterna era Piscis como yo y nació un día antes que yo. Imagínate tú. Entonces, uno empieza a reconocer eso y uno, por supuesto, completar toda, uno puede hacer una historia, claro, si no la sabes, ¿verdad? Si no la sabes, entonces tú dices, bueno, mi abuela era Piscis, y mi abuela, o sea, yo lo que recuerdo de ella, por ejemplo, era que siempre estaba acostada en una cama clínica, pero que mandaba más que un dinamo. Desde la cama. Desde la cama. Enferma y todo. Sí, enferma y todo. Entonces ella le decía a una tía mía que se llamaba Carmita, dice, Carmita, allá hay un papelito. Recógelo, madre mía. Entonces, no, ella era realmente fue una persona, una mamá muy querida por sus hijos. Entonces, uno va descubriendo, pues, cuáles son las cualidades. Y así uno puede ir yendo hacia atrás, ¿ok? Explicarlo aquí es un poco difícil porque no tenemos un gráfico como para mostrar. Mostrarlo. Porque entonces después tú llegas, ¿cómo era el abuelo? ¿Cómo era la mamá de mi abuela materna? Porque hasta los padres, los abuelos, es fácil llegar por el eje 1-4, 1-7 y 4-10, pero ya los bisabuelos, es que por más que saques la cuenta, siempre estás en el eje 1-7 y 4-10, no puedes salir de ahí. Es que esa es tu herencia, eso es lo interesante. Sí. Yo decía, no, pero yo no puedo salirme de aquí. Claro, porque todo es 1-7, 4-10 y yo decía, pero ¿cómo veo a los bisabuelos? Siempre, por más vueltas que le dé a la rueda, siempre llego a las mismas casas, con los mismos regentes y los mismos planetas. Claro. Entonces, ¿cómo sigo echando la película para atrás? Bueno, pero es que esa es tu herencia. O sea, la herencia es que tus abuelos y están representados por las casas 10, 4, 1 y 7. Esa es tu herencia. Eso es tu ADN astrológico, digo yo. Claro, pero por ejemplo, si yo quisiera imaginarme o saber cómo fue una bisabuela que yo no conocí, a través de la carta se puede. Bueno, yo creo que sí se puede, pero para eso tienes que, o sea, tú puedes hacer una historia. Tú puedes decir, bueno, por ejemplo, mi abuelo paterno es, mi abuelo paterno es mi casa 1, ¿verdad? Entonces, bueno, yo puedo decir, a lo mejor mi abuelo paterno era también Piscis, porque sí, o a lo mejor era Aries también. A lo mejor era Aries. Y bueno, y el regente está en Piscis, y Piscis está regido por Júpiter, y Júpiter está en Escorpio, entonces a lo mejor mi abuelo era Escorpio, quién sabe. O a lo mejor tenía una profesión de investigador. O sea, yo lo que sé no necesariamente tiene que ser un tema de signos astrológicos, sino de características, por ejemplo, que a lo mejor no era Escorpio, pero era un tipo muy plutoniano, por ejemplo. Exacto. O trabajaba en algo que tuviera que ver con investigación científica o policial, o a lo mejor era un tipo muy controlador, claro, sin ser Escorpio, pero tenía esa característica, pudiera ser que como tú dices, esa es tu herencia, significa que entonces yo tengo que reconocer dentro de mí misma que yo también soy controladora, que yo también soy plutoniana, que yo, o sea, ese tipo, reconocer ciertas cualidades que yo digo que son de los demás. Vamos a ir a otro corte y de regreso vamos a tratar de seguir explicando este rollo para ir más atrás también con Venezuela, ¿ok? No, porque también ahí se pueden ver cosas. Ya venimos. Y estamos de regreso en la guía astrológica, hoy hablando de constelaciones familiares y la carta astral, cómo reconocer a nuestros abuelos, bisabuelos y las herencias de signos y cualidades que tenemos dentro de nosotros mismos. Y que es importante porque no solamente la parte, digamos, astrológica de reconocer quién es abuelo, quién es abuela, etcétera, etcétera, sino qué beneficio nos trae a nosotros como seres humanos reconocer a nuestros ancestros y nuestra herencia. ¿Qué es lo que es sanador de eso? Lo que es sanador es que lo ponemos en su lugar y sabemos, o sea, y de repente, o sea, a lo mejor hay familias donde la mamá o el papá le niega a los hijos conocer al abuelo o le niega a conocer a los hermanos o a los tíos. Ajá. Entonces, que se han peleado, se han separado de la familia. Entonces, bueno, uno tiene como bueno, para las constelaciones familiares, los sanadores que tú reconozcas toda tu familia.
O sea, hasta los tíos puedes reconocerlo. Ya los primos no, porque ya eso es demasiado. Imagínate tú, yo tengo 150 primos. Familias numerosas, sí. Entonces, pero ya, hasta los tíos. A veces uno dice, bueno, y este tío que ni siquiera lo nombraban y de repente estaba aquí, ¿qué características tiene? Yo, por ejemplo, tengo en la casa 3, porque la casa 3 es la casa de los hermanos, ¿verdad? Uh-huh. Pero si en la casa 1 está mi abuelo paterno Uh-huh. y mi abuela materna, ¿verdad? Claro. En la casa 3 tengo los hermanos de mis abuelos. Los hermanos de tus abuelos, tus Bien. tíos abuelos. Mis tíos abuelos. Entonces Exacto. también yo puedo deducir allí qué relación había con mis tíos abuelos. Exacto. Con mis tíos abuelos de los dos lados. Claro. Porque uno es de la ¿Cómo? por parte de mamá y otro por parte de papá, ¿no? Claro, unos estarán probablemente en la casa 3 y los otros estarán en la casa 9. Y otros estarán en la casa 9. Claro. Exacto. Claro. Entonces, bueno, es muy interesante, porque es que también es como un juego, ¿no? Un Ujú. juego donde tú vas a adivinar un poco cuál fue tu herencia familiar. Y esa herencia familiar te va a ayudar mucho, porque si tú, yo por ejemplo, toda mi vida, yo nunca me imaginé que iba a ser astróloga, Ujú. ¿verdad? Entonces, yo debo tener un componente uraniano importante, o sea, claro, ya yo lo descubrí, porque yo Ujú. tengo Urano en la casa 3. Claro. Entonces, y lo tengo muy aspectado con muchos planetas. Ujú. Pero entonces también eso representan los tíos. Un tío abuelo, Los eso tíos te viene de abuelos. algún tío abuelo por Eso ahí. me viene de algún lado, ¿verdad? Ujú. Y entonces eso está allí. Y lo Ujú. mismo sucede con la casa 9. Ujú. Por ejemplo, en la casa 9, cuando yo estaba revisando las cosas de mi abuela materna, ¿verdad? Mi abuela materna era Sagitario, ¿verdad? Ujú. Y su sol estaba encima de mi eclipse prenatal. Imagínate tú. Encima, exacto sobre mi eclipse prenatal. Entonces todos esos detalles te dicen, bueno, esta es tu herencia, esto es lo que tú eres. Eso tiene que ver con lo que tú haces en esta vida. Ujú. Y tiene que ver con tu desarrollo emocional, personal, psicológico, físico, porque hasta físicamente uno tiene relación con esos abuelos. Claro, si te estoy diciendo que hay enfermedades familiares que repiten, Claro. Ciertos tipos de cáncer, ciertos tipos de depresión, que los llaman que son un componente genético. Digamos, biológicamente hay una tendencia genética, pero Exacto. psicológicamente está esos compromisos que se adquieren con los ancestros y que tú ni siquiera sabes que los adquiriste. De que, bueno, como en mi familia todas son solteras, yo también voy a ser soltera. No, y eso tiene que tener un porqué. Ujú. Si uno va profundizando, uno encuentra el porqué. Claro, No te creas que es que no lo consigue. claro. O sea, uno encuentra la razón del porqué. Por ejemplo, hay esa tendencia a la soltería, pues. Ujú. La soltería en el sentido más amplio, pues, o sea, Sí. que es viuda o separada Ujú. o divorciada o lo que sea, pues. Exacto. Esa tendencia se descubre allí también. Porque, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, como yo, que tiene a Venus en Acuario y es el regente de las 7, Ujú. dime tú, eso es un alto índice de soltería. Porque hay una predisposición a la libertad, a no querer Sí, que te amarren. que te amarren, Sí, ¿ves? el tema del compromiso con Acuario es Claro. complicado. Yo tengo Urano en 1, por eso, y la luna en Claro. Acuario en 7, por eso es que también Claro. soy un poco escurridiza. Sí, yo cada vez que veo esa película, La novia fugitiva, yo cuando empezaba a ver que la cosa se ponía muy seria, empezaba a darme el susto. Sí, No. sí, sí, Y sí. entonces, claro, uno no lo entiende cuando Ajá. tú no conoces todos estos temas. Pues. Claro. Ahora que uno los conoce, uno dice, ay, mira la novia fugitiva. La ¿dónde novia está? fugitiva. Claro, la idea también un poco es que hacer este trabajo de sanación como para romper ese molde, romper ese patrón, de manera que la generación que te sigue a ti no siga repitiendo esas mismas cosas. Entonces, Claro. si en mi familia había tendencia a la depresión o al cáncer, yo lo sano para que ni yo ni mi hija, por ejemplo, Claro. vayan a padecer eso mismo, ¿no? Si había tendencia al suicidio, pues yo lo sano para que yo ni mis hijos ni mis descendientes Claro. se suiciden a posteriori. O sea, es todo un trabajo de sanación, de poner cada cosa en su lugar
y evitar que las generaciones futuras sí repitan el patrón, ¿no? Hay patrones, por ejemplo, se dice que las personas que trabajan con la tierra Ajá. tienen tendencia a ser asesinados, ¿verdad? ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Ajá. Porque, bueno, la tierra no le pertenece a nadie. Ah. O sea, entonces, cuando tú la quieres, te quieres quieres- apropiar, Ujú. entonces siempre hay una envidia. Ah. Hoy siempre hay como conflictos Ajá. con los vecinos Claro. o con la gente, pues, Claro. porque yo quiero ese pedazo Ese de tierra. pedazo de tierra que es tuyo. Entonces hay tendencias a asesinatos, pues. Imagínate Entonces, tú. bueno, yo, por ejemplo, sí sé que conozco personas que son dueños de hacienda y que han tenido esa han clase de tenido esas problemas. experiencias en su vida. Fíjate que en estos días, hablando de constelaciones familiares, cuando salió la noticia del príncipe Harry con la esposa Meghan, que A mí me encanta la Meghan, ¿sabrás? sí, pero fíjate que renunciaron a sus compromisos protocolares oficiales del reinado y tal, y se van a ir de Inglaterra y se van a establecer en Estados Unidos o Canadá o no sé dónde. Ajá. Me acordé de el tío de la reina Elizabeth, que fue el que renunció por amor. Exacto. Él renunció por amor, él le tocaba ser rey y renunció por amor para casarse con la señora Wallis, que era norteamericana y divorciada. Sí, señores. ¿Y con quién se casó Harry? Con una norteamericana divorciada. Y él no le toca ser rey porque la línea va por William. Pero él está ahí metido en la... No, él es parte él es uno de los herederos. Es uno de los herederos, pero del la trono. línea directa es por William y Claro. ya William tiene hijos, o sea que se supone que la cosa va por aquel camino y no por este. Sin embargo, él renunció a sus obligaciones. O sea, ¿cómo se repitió la historia? 2 generaciones más abajo, Claro. 3, porque primero fue el tío de Elizabeth. Que se llama entonces, Eduardo Ajá, VIII. Eduardo. Entonces, Que él era rey. Él es el que le iba a ser rey, exacto. No, Entonces, él era rey. él renuncia. Entonces lo toma el papá de Elizabeth, viene Elizabeth y viene el príncipe Carlos y este chico. O sea, 4 generaciones después se repite, cuando menos salta la liebre. Pues, Sí, ¿sí? exacto. 4 generaciones ¿por después qué? repite. ¿Por qué? Porque en ese árbol genealógico hay una negación. Sí. La negación es que la Wallis, Ajá. ¿verdad? Tenía el derecho de ser reina, ¿verdad? Pero no según las leyes No inglesas. no, y pero todo. tenía el derecho humano. Humano, exacto. O sea, que no es tanto con la ley y tal, sino que humanamente ella tenía que haber sido reconocida. Incluso a ella cuando falleció, no le rindieron ningún tipo, o sea, era así, tú sabes, como despreciable. Claro. Según lo que cuentan los periódicos, porque uno no sabe cómo es la cosa Claro, de verdad, claro, ¿verdad? ¿No? Claro. Pero los periódicos dicen eso. Entonces, viene Meghan, se casa con se Harry casa con Harry y lo hace renunciar. y la ¿qué tal? verdad es que la tipa tiene alborotado A todo el ese mundo, hormiguero sí. allá. Sí, Porque, o sea, tomar ese tipo de decisiones, Ujú. ella es como una reina. Yo Sí. a veces veo y digo, mira, es la reina de su casa, ella es la reina. Claro, bueno, pero para que tú veas, eso fue, yo cuando vi la noticia dije, mira por donde reventó, y me acordé inmediatamente de aquel tío abuelo que siendo Claro. rey renunció por amor, y por eso es que hoy en día, pues la línea ha venido por la reina Elizabeth y no por donde correspondía con el otro individuo. Además Entonces, que es- ya va, me lo terminas de contar cuando regresemos porque tenemos que ir a otro corte nuevamente. Ya regresamos. Y estamos de regreso en la guía astrológica. Estábamos hablando de estos temas de constelaciones familiares que se repiten a lo largo de la historia y cómo identificar a nuestros ancestros en una carta astral en el eje 17410, ¿verdad? Y bueno, sacamos a relucir el tema de lo que está pasando en la corona de Inglaterra y estábamos hablando de que, antes de irnos al corte, de que el hecho de que el príncipe Eduardo o el rey Eduardo haya tenido que renunciar para poder casarse con la señora Wallis produjo una gran tristeza. Claro. Y entonces ahora ellos están, digamos, la energía, por decirlo así, está reclamando El árbol genealógico. su lugar, su posición, y lo viene haciendo a través de Harry, que está repitiendo la historia. Y como eso todavía, yo creo que todavía hay falta, porque Harry todavía puede que no llegue a ser rey, ¿verdad? Y lo que yo creo que reclama el árbol genealógico
es un reconocimiento de eso, ¿no? Porque también el amor, o sea, donde hay amor, o sea, hay que ver el amor que debía haber sentido ese hombre para haber renunciado a un reinado tan poderoso. Trono de Inglaterra. Porque no era cualquier cosa. Claro. O sea, todos los reinados en Europa son importantes, pero como Inglaterra jamás, pues, o sea. Entonces, yo creo que eso a lo largo de la historia, hasta que no se salde esa deuda, ahí van a seguir apareciendo esas historias. Y ellos han tenido que bajar la cabeza porque las dos esposas de los dos herederos inmediatos, los más cercanos, son plebeyas las dos, sí señor. Una es millonaria, pero la otra no. Bueno, Ingrid, una pregunta que te iba a hacer. Para la gente que le interese averiguar sus ancestros a través de la carta, ¿tú estás preparando algún taller o haces consultas terapéuticas de ese tipo? ¿Estás en esa onda ya? Bueno, ¿lo estás haciendo ya o estás preparando? Yo estoy preparando, ¿no? Pero yo puedo investigar, o sea, todavía muy levemente, ¿no? Porque eso requiere más profundidad, pero sí puedo llegar a algunas cosas, pues, alguna persona que necesite saber de un tío, de un tío abuelo o de algún personaje, se puede encontrar, ¿ok? Claro. Y sí estoy preparándome para hacer un taller sobre ese tema. Exacto. Que tenga que ver con astrología y constelaciones familiares. Porque es bien interesante. Incluso yo no sé cuánto tiempo queda. No mucho. Bueno, porque yo quería hablar de la Carta de Venezuela, porque en la Carta de Venezuela la podemos dejar por otro día. La Carta de Venezuela la podemos dejar otro día, pero lo que sí es importante es mencionar el hecho de lo que nos está ocurriendo ahora, que nosotros, digamos, los primeros pobladores de nuestro territorio son los indígenas, pero después vinieron los españoles y nos conquistaron y nos colonizaron. Y después trajeron a los africanos, que fueron los que hicieron los trabajos forzados y los que fueron esclavizados. Pero los tres se mezclaron y fueron los que dieron origen a estos venezolanos que somos hoy en día, que somos unos mestizos mezclados, unos más catires, unos menos catires, unos más morenos, unos menos morenos, pero todos tenemos en la familia todas las razas y todos los colores metidos. Y desde que estamos en esta fulana revolución, nos hemos dado a la tarea de desconocer una de nuestras tres razas, que es la blanca española, y se tumbó la estatua de Colón y se le cambió. Eso es grave. Eso es grave a nivel genealógico, porque nosotros tenemos que, no me acuerdo cuál es la palabra que se usa, pero rendirle honores a esos ancestros, porque ellos nos dieron una cultura, nos han dado un lenguaje, nos han dado una manera de expresión, una religión y una religión. Entonces eso es una cosa que es valiosa. Además, todas las culturas del planeta son mestizas. Claro. O sea, porque los europeos son mestizos. Sí. En Europa, y sobre todo mientras más cerca estás de África, más cerca está, o sea, más mestizo eres, porque Italia, España, Portugal. Bueno, porque fueron invadidos incluso por los moros en su época, los árabes. O sea, en realidad con las migraciones de la humanidad por a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo, pues aquí raza pura no hay, o sea, eso murió. Eso nunca existió. Y la cultura griega, es, vamos a decir, un pilar, pero la cultura romana tiene que ver con la griega, o sea, que es una cultura mestiza. Claro. Entonces la cultura occidental es una cultura mestiza. Claro. Entonces ahí a mí me parece gravísimo que no estemos reconociendo, o que estemos, no solo no estamos reconociendo, estamos renegando, que es peor. Que es peor. De la parte blanca de nuestra mezcolanza. Está bien que se tenía muy abandonado el tema de nuestros ancestros indígenas, y que sí hay que ponerlos en su lugar y darles su lugar, pero no a costa de sacar del lugar a otro, negando el puedes otro, negarlo, o sea, porque eso es lo que deteriora la vida que tú vas a llevar. Claro, o sea, yo creo que eso es en parte, digamos, energéticamente, es parte del caos que tenemos nosotros ahora en el país. Claro. De que nadie respeta nada, de que todo el mundo hace lo que le da la gana, de que nadie vale nada,
la moneda no vale nada, o sea, Exacto. todo se ha desmoronado por renegar. ¿Tú no te acuerdas cuando hicieron el cono monetario que tenía al negro primero y que todas esas, o sea, que tenía fama de que estaban haciendo brujería con eso y con tal. eso, ¿no? Porque como el dólar tiene una frase que dice en Dios confío, entonces bueno, aquí había que eliminar el dólar y resulta que lo que han hecho fue empavarlo. Sí. Porque ahora resulta que la moneda no tiene, la moneda venezolana no tiene valor, porque le han quitado, no es porque no lo tenía, sino porque le han quitado valor. Pero quitarle valor también es como, yo creo que es una estrategia porque mientras menos valor tú te sientas por ti, más fácil es controlarte y dominarte. Claro. Entonces yo creo que eso hay que verlo desde varios puntos de vista. Claro, ¿no? Bueno, pero ahí es muy triste. Nosotros los venezolanos como venezolanos tenemos que tomar conciencia de toda nuestra mezcla, honrar todos nuestros ancestros, honrar todos nuestros ancestros y volver a darnos valor a nosotros mismos para que como pueblo podamos tener un verdadero valor y eso nos ayude a surgir otra vez como país productivo y en la economía y en la salud y en la cultura y en la educación, porque es que no podemos seguir así. Es que antes de esta locura que estamos viviendo, ¿verdad? Antes de esta locura, o sea, toda la cultura venezolana estaba orientada hacia valorar todo lo que somos. Yo me acuerdo, hay una canción de Simón Díaz que se llama El Catire, ¿verdad? Que habla de Páez y habla del negro primero. O sea, eso es la manera en como uno valora las cosas. Claro. O sea, a través de la cultura, de la expresión cultural es como uno valora. Entonces ahora no, o sea, ahora hay, en primer lugar, que quieren imponer cosas que son falsas, que no son verdad. Por ejemplo, esa cosa de la moneda, de negar, o sea, todas las cosas tienen valor. Y si tú no le das el valor que tiene, vas a pagarlo, de alguna manera. Bueno, entonces con estos consejos de encontrar nuestro propio valor y honrar a nuestros ancestros, nosotros nos vamos a despedir. Esperemos que les haya gustado el programa. Y ¿te podemos decir una cosa o nos tenemos que ir ya un minutico? Bueno, que quiero invitarlos porque a través del Centro Entelequia, nosotros este sábado próximo vamos a tener un taller donde vamos a trabajar todo lo que es las fases lunares del mes y vamos a convertirlo como en una rutina. Todos los meses vamos a hablar de las lunas nuevas y de todas las lunas del mes. Pero en este caso, en el próximo sábado, como viene el Año Nuevo Chino, también vamos a hablar de esa luna nueva en Acuario y del Año Nuevo Chino. Y si quieren comunicarse a través de tu correo, ingridcova@gmail.com. Exactamente. O por todos los Facebook y todo eso. Bueno, entonces esperemos que les haya gustado y quienes estuvimos aquí conversando con ustedes, Ariadna Flores e Ingrid Cova. Nos escuchamos la semana que viene. Chau.